Más. Damos gracias al Señor por este hermoso privilegio que nos concede de estar en su casa de oración, que es con un propósito que es de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Que Dios bendiga grandemente a los amigos que nos visitan, a todos los hermanos que se han hecho presentes, que el Señor les bendiga. Anoche tuvimos una vigilia victoriosa, mis queridos hermanos, donde Dios los bendició de una gran manera, pero aún el Señor los quiere bendecir más, mis queridos hermanos. Que el Señor bendiga más grandemente a los hermanos que han desempeñado privilegio, y el Señor los seguirá bendiciendo más. ¿Cuántos los creen por medio de su palabra? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir rápidamente a las Escrituras, mis queridos hermanos, para que podamos meditar en la palabra de Dios. Vamos a ir rápidamente al libro de los Salmos, en su capítulo 138 y versículo 8, para la honra y la gloria de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Este culto está hermoso, mis queridos hermanos. A veces hay gente que tiene vigilia, mis queridos hermanos, pero el siguiente día viene a dormir a la iglesia, y eso no es de bendición, mis queridos hermanos. Pero nosotros hemos venido aún más alegres, porque la vigilia es para fortalecer nuestra vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Salmo 138 y versículo 8. Le damos lectura tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Hasta ahí lo vamos a dejar. Puede tomar asiento, mis queridos hermanos. Yo no sé, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde de este domingo, ¿cuántos pueden decir conmigo: Jehová cumplirá sus propósitos en mí? Sus propósitos el Señor los cumplirá, mis queridos hermanos. Y nosotros tenemos que declarar, mis queridos hermanos, como este escritor, y decir: Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Mis queridos hermanos, meditaba en esta palabra y recordaba hace unos meses, mis queridos hermanos, nosotros hablábamos de la grandeza de Dios y predicábamos la palabra de Dios en el Salmo 137, donde tiene como título, mis queridos hermanos, lamento de los cautivos en Babilonia. Mis queridos hermanos, este pueblo se estaba quejando de todo lo que le estaba pasando en Babilonia. Que aún, mis queridos hermanos, ya no querían cantar, ya no querían glorificar, ya no querían alabar a Dios. Dice la palabra de Dios, que dice, así lo expresa, mis queridos hermanos, que ya habían colgado las arpas. Pero, mis queridos hermanos, si usted está en este lugar, no las ha colgado, porque nosotros hemos venido con un corazón dispuesto para alabar y glorificarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esta gente, mis queridos hermanos, estaba llena de lamento. Estaba llena de lamento y quejándose, mis queridos hermanos. Pero déjeme decirle en esta hermosa tarde que los propósitos de Dios nosotros a veces no los entendemos. Mis queridos hermanos, por haberse, mis queridos hermanos, extraviado del camino de la verdad, el pueblo de Israel cayó bajo las manos, mis queridos hermanos, bajo la potestad, mis queridos hermanos, de Babilonia. Pero, mis queridos hermanos, ahí Dios también tenía un propósito, mis queridos hermanos, que tal vez este hombre llamado Daniel no lo entendía. Tal vez este hombre podía decir: ¿por qué ellos me están llevando como cautivo? Yo estoy pagando lo que el pueblo ha hecho. Pero, mis queridos hermanos, ahí Dios tenía un propósito para Daniel, y era para que engrandeciera el nombre de Jehová allá en Babilonia. Mis queridos hermanos, podemos ver cuántas cosas lindas hizo Dios por medio de Daniel. Pero, mis queridos hermanos, si esto no hubiera pasado a nuestra vida, hubiéramos dicho: mis queridos hermanos, yo estoy pagando por los demás. Mis queridos hermanos, este hombre hizo grandes y maravillas en el nombre del Señor. Porque miren, mis queridos hermanos, como dice en el 138 y su versículo 5. Y cantarán
los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová atiende al humilde, mas al altivo lo ve de lejos. Mis queridos hermanos, aquel corazón que había llegado triste y humillado, contrito y humillado, mis queridos hermanos, ahí en aquel lugar de Babilonia, Dios hizo maravilla. Y es por eso es que dice la palabra que aún los reyes de la tierra le cantarán y le adorarán, porque solamente Él se merece honra y gloria, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Y te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Mis queridos hermanos, una declaración poderosa. Que aún los reyes de la tierra glorificarán el nombre de Dios. Y hay cristianos, hay hijos llamados de Dios que no pueden decir un gloria a Dios, que no pueden decir un aleluya, pero nosotros alabamos y glorificamos a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Mis queridos hermanos, este hombre ha de haber dicho: ¿por qué yo estoy siendo llevado como cautivo? Pero ahí había un propósito del Señor. Mis queridos hermanos, a veces los propósitos de Dios no los podemos entender. Mis queridos hermanos, es por eso, mis queridos hermanos, que en todo tiempo, en el problema, en la enfermedad y en la angustia, hay que glorificar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque detrás de ese problema, mis queridos hermanos, hay una bendición grande. En medio de esa tribulación, en medio de esa angustia, mis queridos hermanos, el nombre de Jehová será glorificado y nosotros levantaremos nuestras manos y decimos: oh, qué grande y maravilloso es el poder de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, pero en medio del proceso, en medio, mis queridos hermanos, del plan de Dios, tal vez vamos a sufrir, vamos a pasar desierto, vamos a pasar el mar, pero veremos la mano de Jehová moverse a nuestro favor y glorificar el nombre del Señor. Oh, qué lindo es nuestro Dios, mis queridos hermanos. Este hombre, mis queridos hermanos, tal vez, mis queridos hermanos, él tal vez en el proceso no podía entender, pero a través del tiempo, mis queridos hermanos, se dio cuenta que era el plan de Dios. Y mis queridos hermanos, por eso es que el escritor declara de esta manera y dice: Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Mis queridos hermanos, qué lindo, mis queridos hermanos, que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Un propósito, mis queridos hermanos, que a veces vamos a sufrir. A veces, mis queridos hermanos, vamos a pasar por tribulaciones. Pero ese es el plan de Dios. El Señor nos quiere bendecir. Mis queridos hermanos, la hermana predicaba anoche y decía cómo, mis queridos hermanos, fue la vida de Job, mis queridos hermanos. Pero vea que Dios le quería multiplicar su familia, le quería multiplicar los bienes, pero tuvo que pasar por un proceso. Mis queridos hermanos, cuando viene un proceso a nuestra vida, es que el Señor los quiere bendecir. Mis queridos hermanos, pero hay que, mis queridos hermanos, mantenerlo bajo la protección del Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, como les decía, a veces no entendemos los propósitos que tiene Dios para nuestra vida. Podemos ver, mis queridos hermanos, otro ejemplo de José. Mis queridos hermanos, el Señor tenía un propósito grande para este hombre. Mis queridos hermanos, pero cuando la gente veía, aún el José veía, mis queridos hermanos, que los hermanos lo vendieron, que lo golpearon, que fue llevado como esclavo. Tal vez podía decir, mis queridos hermanos, ¿cómo se cumplirá esto? Pero el plan de Dios es perfecto para nuestras vidas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor, mis queridos hermanos, que el Señor tiene un plan para cada uno de todos nosotros.
Y no se enojen, mis queridos hermanos, porque a veces los enojamos y dicen no los toman en cuenta, pero el Señor lo está tomando en cuenta y dice: yo tengo un propósito para ti. Es por eso que hay que alabarle y glorificarle al Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Jehová cumplirá sus propósitos en mi vida. ¿Y cuántos creen, mis queridos hermanos, que el Señor está cumpliendo los planes que tiene el Señor para nuestra vida? Hay tres cosas, mis queridos hermanos, que necesitamos saber. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Sus propósitos son buenos y sus propósitos se cumplirán. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, aunque el diablo se levante contra nosotros, queriendo botarlos, mis queridos hermanos, trayéndolos enfermedades y problemas, pero mis queridos hermanos, el plan de Dios se va a cumplir. Aunque el diablo los quiera tirar, pero el plan de Dios se va a cumplir, porque Él es el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Bendito y alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, pero hay un punto bien importante aquí, que a veces, mis queridos hermanos, cuando están los propósitos de Dios, nadie los puede detener, los planes de Dios, pero sí se pueden tardar. Mis queridos hermanos, a veces nosotros con las actitudes, mis queridos hermanos, podemos atrasar, mis queridos hermanos, los planes de Dios. Mis queridos hermanos, a veces el Señor quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas, mis queridos hermanos, pero a veces nosotros no queremos. Mis queridos hermanos, a veces el Señor los quiere usar, pero no los queremos dejar usar. Mis queridos hermanos, a veces el Señor los quiere bendecir, pero no los dejamos bendecir. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque nosotros estamos trabajando bajo nuestro propio plan, no en el plan del Señor. Un ejemplo, mis queridos hermanos. Usted viene y le pide al Señor: Señor, yo quiero que me bendigas con un carro. Y dice: bueno, yo quiero que el Señor me bendiga y ahora yo voy a agarrar 2 trabajos. Mis queridos hermanos, desde ahí usted está actuando por su propia voluntad, mis queridos hermanos. Hay que recordar, mis queridos hermanos, que del Señor es la plata y el oro. Hay que esperar en el Señor, mis queridos hermanos, porque cuando el Señor diga: ahora te lo doy, ahora te lo daré. Pero a veces, mis queridos hermanos, dejamos de venir a la iglesia por ir para otro trabajo, para comprar el carro que queremos, pero no esperamos en el Señor, mis queridos hermanos. Y cuando Dios, mis queridos hermanos, ya, mis queridos hermanos, hasta regalado se lo pueden dar, porque yo conozco un Dios todopoderoso, uno que todo lo puede, uno que trabaja como a Él le parece. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, nuestra mentalidad es pequeñita, mis queridos hermanos. Nuestra mentalidad tiene límite, pero la mentalidad de nuestro Dios no tiene límite. Mis queridos hermanos, el Señor hace planes. Sus propósitos es con lo que no se ve. Nosotros, mis queridos hermanos, hacemos planes con los 50, 100 o 1000 dólares que tenemos en el banco. Pero el Señor no hace cuenta con eso, mis queridos hermanos. Él hace planes con lo que no se ve. Y ese es el cristiano, mis queridos hermanos, que tiene que declarar por fe lo que no tenemos. Y podemos decir: por fe lo obtendré, porque tengo un Dios todopoderoso. Bendito y alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, dijimos: ¿cómo yo lo voy a comprar si no tengo nada en el banco? Y allá el Señor le toca el corazón a alguien y le regala un carro. Pero es que así trabaja el Señor. Mis queridos hermanos, para el Señor no hay límite. Pero nosotros con nuestras actitudes a veces le ponemos límites, mis queridos hermanos. A veces atrasamos los planes de Dios. Pero mis queridos hermanos, hay que entender, mis queridos hermanos, que como dijo Pablo: ni lo grande ni lo pequeño, ni nada lo que hay en esta tierra detendrá al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito y alabado sea su nombre. Oh, qué lindo es nuestro Dios, mis queridos hermanos. El Señor, mis queridos hermanos, tiene un propósito para cada uno de todos nosotros. Y Él lo va a cumplir, porque lo va a cumplir. Mis queridos hermanos,
Aunque hayan problemas y dificultades, usted dice, hermano, pero yo ya ni a la iglesia quiero ir. Pero miren, mis queridos hermanos, como dice en el versículo 7, si anduviera yo en medio de la angustia, tú vivificarás con la ira de mis enemigos, entenderás tu mano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, a veces cuando sentimos que ya no podemos, mis queridos hermanos, cuando estamos en la angustia, en el problema, en la dificultad, allí vemos la mano de Dios moverse a nuestro favor. ¿Y por qué, mis queridos hermanos? Porque estamos caminando bajo la voluntad de Dios. ¿Que van a venir dificultades a nuestra vida? Claro que las van a venir. Van a venir, mis queridos hermanos, debilidades, las van a venir. Pero ahí estaremos viendo la mano de Jehová moverse a nuestro favor. Mis queridos hermanos, porque aquí en este camino no vamos caminando con la fuerza propia, sino que con la fuerza del Dios Todopoderoso, de aquel que todo lo puede. ¡Oh, bendito sea su nombre! ¡Aleluya! Mis queridos hermanos, cuando descansamos en el Señor, cuando los abandonamos en las manos del Señor, otra cosa sucederá. Mis queridos hermanos, por nuestras propios métodos, mis queridos hermanos, por nuestra fuerza, nosotros no vamos a poder cumplir los planes del Señor. Pero hay que tener la confianza y la mirada en aquel que todo lo puede, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Mis queridos hermanos, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y mis queridos hermanos, pero ¿por qué debemos creer que el Señor cumplirá sus propósitos en mí? Mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice allá en Jeremías 1:5, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mis queridos hermanos, vea cómo Dios escogió a Jeremías. Antes que se formase, antes que naciera, Dios ya contaba con él. Y tal vez usted puede decir, mis queridos hermanos, pero Dios no me ha llamado a mí como profeta. A mí no me ha llamado, mis queridos hermanos, no me ha escogido para profetizar, pero los ha escogido para alabar y glorificar el nombre todopoderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Miren, mis queridos hermanos, vea cómo dice la palabra de Dios allá en Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación. Vea bien, mis queridos hermanos. O sea que se siéntase privilegiado usted también, mis queridos hermanos, que a nosotros también nos ha escogido antes de la fundación. Mis queridos hermanos, antes de que esto fuera, el Señor ya lo veía. Mis queridos hermanos, antes que esta iglesia existiera, el Señor ya lo veía. Antes que esto existiera, ya lo veía en este lugar, dándole honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Antes, mis queridos hermanos, a los que le cantan alabanza al Señor, a los que le predican al Señor, antes que viniéramos a los caminos del Señor, el Señor ya lo veía aquí glorificando su nombre. Y nosotros, ¿cómo vemos a nuestros hijos? Y eso que ya lo vemos. Mis queridos hermanos, ¿cómo vemos nosotros a nuestros hijos? Nuestro Padre ya lo veía aquí alabando su nombre. Y nosotros, ¿cómo vemos a nuestros hijos? Mis queridos hermanos, a veces decimos, ¿qué va a ser de la vida de mi hijo? ¿Será que va a andar en el mundo perdido? ¿Será que le va a servir? Mis queridos hermanos, aquí la palabra de Dios tiene, mis queridos, buenas promesas para nuestros hijos. Pero hay que cumplir como padre, enseñarle el camino del Señor. Mis queridos hermanos, instruirlo en el camino del Señor. Y usted lo ve, tal vez lo puede ver, que no quiere venir a la iglesia, pero usted diga, en 15 años yo veré a mi hijo predicando el evangelio, alabando y glorificando al Dios Todopoderoso. Oh, bendito
Bendito sea su nombre. Hay que declarar, mis queridos hermanos. Hay que declarar y decir: mis hijos le pertenecen al Señor. Mis hijos, mis queridos hermanos, van a glorificar al Señor. El Señor tiene un plan para mí. El Señor tiene un plan para nuestros hijos. Y todos engrandeceremos el nombre sobre todo nombre, el Cristo de la gloria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, pero nuestra mentalidad no los alcanza de esta manera. Es por eso, mis queridos hermanos, que hay que tener la confianza y la fe en nuestro Creador. En aquel, mis queridos hermanos, que tiene un propósito para nosotros. Mis queridos hermanos, a veces cuando nosotros, antes de venir al Evangelio, tal vez unos tuvieron un accidente, tal vez unos una enfermedad, tal vez unos una tribulación, pero ese era el plan de Dios para venir a sus caminos. Y ahora estamos aquí y podemos decir: oh, gloria al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Porque vean, mis queridos hermanos, tuvo que pasar algo para nosotros venir a los caminos del Señor. Tal vez uno iba en un carro sin freno y dijeron: Señor, si tú me salvas, yo te sirvo. Y eso le ha servido a usted para que esté acá. Alguien tenía una enfermedad y dice: Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Y eso ha servido para que usted esté acá. Ese accidente, esa enfermedad, ese es el problema, es parte del plan de Dios. Ese es el plan de Dios, mis queridos hermanos. Pero nosotros podemos decir, voltear a ver atrás y decir: oh, qué tan grande es nuestro Dios. Mis queridos hermanos, ahora podemos ver atrás y decir: pero ese problema que yo estaba pasando, eso no era para que yo me preocupara. Pero usted andaba atribulado que hasta matarse quería. Pero ese era el plan de Dios. Y así trabaja nuestro Dios, mis queridos hermanos. Cada uno al Señor los ha traído de una y diferente manera. Pero ese es el plan de Dios. A veces estamos, mis queridos hermanos, que ya no creemos en el Señor, que nuestra fe va disminuyendo y viene una enfermedad y el Señor lo sana y nuestra fe se levanta, mis queridos hermanos, y empezamos a creer en el Señor. Y empezamos a glorificar a Dios. Porque a veces venimos, mis queridos hermanos, y no queremos glorificar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay que darle honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, a veces los hace difícil creer y entender los planes del Señor. Pero hay que tener la confianza en nuestro Dios. Cuando venga algo a nuestra vida, es parte del plan de Dios. Hay que dar gracias en todo tiempo a nuestro Dios. Si viene algo, mis queridos hermanos, que se lo roban o algo que sucede, es porque el Señor tal vez lo quiere bendecir y quiere ver cómo actúa usted, mis queridos hermanos. Pero hay que tener la confianza en el Dios Todopoderoso. A veces, mis queridos hermanos, hay cosas que los pasan inexplicables. Pero es que el Señor quiere ver cómo nosotros actuamos. Y hay que creer, mis queridos hermanos, que todo lo que sucede es porque así Dios lo quiere. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, el fundamento que tenemos que tener es creer en el Señor. Y tener la confianza, mis queridos hermanos, que todo lo que sucede, todo lo que pasa, sirve para bien, mis queridos hermanos. Porque todo lo que nos sucede, mis queridos hermanos, es bajo la voluntad de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué debo creer que el Señor cumplirá sus propósitos en mí? Porque el Señor es bueno y sus propósitos también son buenos. Mis queridos hermanos, los propósitos que Dios tiene para cada uno son buenos. Miren, mis queridos hermanos, si usted le preguntara a alguien: ¿usted tiene algún propósito para mí? Mejor ni le quiere escuchar, hermano. Porque a veces los propósitos que esos hermanos o amigos o familiares tienen para usted, le digo que es peligroso de despierte el animal. Pero los propósitos que Dios tiene son buenos. Mis queridos hermanos, los propósitos de Dios son buenos para nosotros.
¿Por qué no creerle? ¿Por qué no obedecerle? ¿Por qué no engrandecer a aquel que los ha llamado? Aquel que los ha levantado. Aquel que los ha levantado, mis queridos hermanos, y glorificar su nombre. Bendito sea su nombre. Él, mis queridos hermanos, los ha fortalecido en este camino. Hay que creerle al Señor, porque el Señor, mis queridos hermanos, tiene propósitos de bien para nuestra vida. Pero mis queridos hermanos, hay que dejarlo guiar por el Señor. Y a veces, mis queridos hermanos, a veces tenemos la cobardía que no queremos obedecer a nuestro Dios. El Señor, mis queridos hermanos, a veces los quiere usar. Como decía, pero decimos nosotros, no, yo no sirvo para cantar, yo no sirvo para presidir, yo no sirvo, mis queridos hermanos, para predicar. Y a veces, como decía la hermana, se los revuelven los nervios y hasta la sangre. Pero Dios es bueno, mis queridos hermanos. A veces lo llenamos de tanta cobardía, y no lo digo por usted, sino que por mí, mis queridos hermanos, que a veces nos cuesta servirle al Señor, predicar su palabra. Pero yo puedo decir, mis queridos hermanos, que en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, sigue predicando el evangelio, porque el evangelio no para, el evangelio sirve, sigue, alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, hay que obedecerle a nuestro Dios. Y aunque, mis queridos hermanos, vayamos a gatas, pero hay que servirle al Señor. Mis queridos hermanos, porque a veces, mis queridos hermanos, se los sentimos que no podemos. Y estamos en la viva realidad, mis queridos hermanos. Nosotros no podemos, pero con Cristo somos más que vencedores. Mis queridos hermanos, nosotros estudiamos, nosotros leemos, nosotros escribimos, pero hay que depositar la confianza en nuestro Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Yo digo una cosa, mis queridos hermanos. Para pararse a predicar la palabra del Señor, hay que estudiar la palabra. Hay que leer el contexto. Hay que ver lo que la palabra quiere decir y en lo que los puede edificar. Pero hay que mantener la confianza en el Señor. Porque, mis queridos hermanos, si el Señor no está en el asunto, de gusto hacemos lo que hacemos. Mis queridos hermanos, nosotros predicamos, pero el que obra es el Señor por medio del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros, mis queridos hermanos, queremos hacer las cosas por nuestro método, vamos a fallar, mis queridos hermanos. A veces nosotros podemos predicar algo y vemos un hermano en un defecto y lo seguimos viendo y lo queremos agarrar esta vez esta patada. Es el animal que se está levantando, hermano. Mis queridos hermanos, porque el único que puede obrar es el Señor. Mis queridos hermanos, aquí nosotros podemos predicar revés y derecho. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿quién, mis queridos hermanos, es el que rompe esos corazones? Es el Señor por medio del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, pero hay que pedirle al Señor que los ayude, mis queridos hermanos, a seguir en este camino y someterlo bajo el plan de Dios. Porque el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es bueno para nuestra vida. Miren, mis queridos hermanos, el plan de Dios lo obedecemos. Una familia, una vida bien fortalecidas en el Señor. Mis queridos hermanos, cuando obedecemos al Señor, la hermana predicaba anoche, mis queridos hermanos. A veces yo he escuchado lo mismo de lo que dice la hermana, que en el evangelio vamos a vivir atribulados todo el tiempo. Y a veces yo me afligía también. Mis queridos hermanos, en vez de yo ver tribulación, angustia, yo veía bendición. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que pasa? Pero es que tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede. Oh, bendito sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, ese es nuestro Dios. Si van a venir cosas a nuestra vida, pero el Señor los quiere, mis queridos hermanos, que nosotros somos malos, como los queremos tener a nuestros hijos, si nosotros no quisiéramos ni que trabajaran. Y eso que somos malos nosotros. Y a nuestro Dios, mis queridos hermanos, ¿cómo no lo quiere tener? Mis queridos hermanos, el Señor quiere que trabajemos un part-time de 4 horas y que los paguen el triple.
Pero que le digan en el trabajo, mira, solo te vamos a dar 4 horas. Ay, Dios mío, se le acabó el mundo para usted. ¿Pero por qué? Porque le quitamos la confianza de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios hace cuenta con lo que no hay. Mis queridos hermanos, los planes de Dios son lindos y hermosos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Los planes de Dios, mis queridos hermanos, en ningún momento hay que tratar de entenderlos, porque no los vamos a entender. A veces decimos, ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué no sucede lo otro? Pero es parte del plan, mis queridos hermanos. Simplemente hay que estar fundado en la roca que es Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, cuando estamos fundados en la roca que es Cristo Jesús, aunque vengan enfermedades, tribulaciones, adversidades, venga lo que venga, estamos confiando en el Señor. ¿Cuántos están confiando en el Señor? ¿Cuántos creen que el Señor tiene un plan para nosotros? ¿Cuántos creen que el Señor los ha levantado y nos ha fortalecido hasta este momento? Y podrá decir un gloria a Dios al Señor, porque Él ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Porque debo creer que el Señor cumplirá sus propósitos en mí, porque su misericordia es buena. Mis queridos hermanos, hay personas, mis queridos hermanos, que tal vez puede que no estén en este lugar, pero hay personas que están en el evangelio, mis queridos hermanos, que no se merecían ni un vaso de agua, que eran más malos que la leche del sapo. Mis queridos hermanos, pero el Señor los ha bendecido lindamente. ¿Por qué? Porque su misericordia es buena. Su misericordia es grande, mis queridos hermanos. Hay hermanos que usted los encontraba, hasta caminaban así, mire, para que usted les quitara. Hasta enfermos, pero del estómago era que caminaban. Mis queridos hermanos, malos. Pero el Señor los ha llamado y los tiene aquí bien bendecidos. Antes, mis queridos hermanos, sin ofender, tal vez robaban, mis queridos hermanos, vivían una vida mala, mis queridos hermanos, pero ahora el Señor los tiene bendecidos, los ha restaurado, pero es porque tenemos un Rey de gloria, uno que todo lo puede. ¡Oh, gloria! Bendito y alabado sea su nombre. Hermano, es por su divina misericordia. Miren, mis queridos hermanos, aún sus familiares decían, se lo encomendamos a Dios, decían los padres a veces, hermano. Y cuando decían, lo encomendamos a Dios, como quien dice, Dios quiere llevártelo, Señor. Cuando dice, lo encomendamos a Dios, como quien dice, a Dios, hace lo que quiera. Pero mira, el Señor lo tiene fortalecido, vivito y coleando. Mis queridos hermanos, ¿es porque éramos buenos? No, pero es porque su misericordia es buena. Su misericordia, mis queridos hermanos, aún es mejor que la vida. Su misericordia, mis queridos hermanos, es la que los ha alcanzado. Su misericordia es la que los tiene aún hasta este momento, mis queridos hermanos. Su misericordia es la que los fortalece. Su misericordia es la que los ayuda. Hay un porqué, mis queridos hermanos, levantar nuestra mano y decir, Cristo vive y para siempre es su misericordia. Aleluya. Linda la misericordia de Dios, mis queridos hermanos, que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Nosotros los merecíamos, los que el Señor nos ha dado, no. Pero su misericordia es buena. Su misericordia, mis queridos hermanos, es la que nosotros podemos cantar el himno de victoria y poder decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, mis queridos hermanos, el Señor los desvió por un camino, porque por otros lados, mis queridos hermanos, ahí estaban sus enemigos y los iba entregando a sus enemigos poquito a poquito, mis queridos hermanos. Pero era muy misericordia de nuestro Dios, y como los bendice el Señor poquito a poquito, como los da la victoria poquito a poquito, como le servimos poquito a poquito. Oh, bendito sea su nombre. Poco a poco, mis queridos hermanos, creciendo como la luz de la aurora. Las bendiciones, mis queridos hermanos. Hay gente que quiere venir al evangelio, ya quiere predicar, ya quiere ser pastor, ya quiere ser evangelista, ya quiere ser diácono, ya quiere ser todo.
Pero esto es poco a poco, mis queridos hermanos. El Señor así lo lleva, poco a poco. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hay que tener la confianza en nuestro Señor, mis queridos hermanos. Y por cualquier cosa que sucede que a usted no le parezca, dígale: Señor, ayúdame a entender tus propósitos. Ayúdame a creer en ti. Ayúdame a confiar en ti. Porque cuando estamos confiando en el Señor, otra cosa sucede, hermano. Tal vez usted puede decir: ¿por qué esto que me está pasando a mi vida? ¿Por qué estos problemas que tengo no se los solucionan? Tal vez el Señor tiene algo grande para usted. Tal vez el día de mañana el sol va a salir a su favor, mis queridos hermanos. Pero hay que confiar en el Dios Todopoderoso. Aquel, mis queridos hermanos, que este hombre veía la muerte, que veía hombres que lo querían ver muerto, pero él decía: el Señor cumplirá sus propósitos en mí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y yo lo que quiero que entiendan, mis queridos hermanos, que el Señor tiene un propósito para nuestra vida y el Señor la va a cumplir. Hay que confiar en el Señor, mis queridos hermanos, y mantener la confianza en nuestro Señor, porque los planes de Dios son perfectos. Nosotros fallamos, nosotros cometemos errores, pero nuestro Dios sigue siendo perfecto. Y hay que tener la mirada en el blanco que es Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Para mí fue un privilegio, mis queridos hermanos, ser el portador de la palabra en esta hermosa tarde. Que el Señor les bendiga y dejamos el pastor con nosotros.